Está conmigo Felipe Vega de la Cuadra, ex ministro del Interior, ex viceministro de Defensa, para conversar sobre esto, sobre las alianzas en campaña, sobre el momento electoral, sobre lo que podemos esperar en el país y sobre todo para hacer un vistazo general de lo que sucede en nuestra tan dolida nación. Lo pongo en pantalla, don Felipe. El inmenso gusto que me da saludarte siempre. Un gusto, Fernando, déjame igual un poco, ahí para quedar más o menos de la misma altura. Ahí está, perfecto. ¿Cómo estás, querido Fe? Bien, hermano, bien en medida de lo posible, porque en este Ecuador dolido nuestro no se puede estar bien. Cada día hay algún garrotazo, algún motivo de angustia, de inseguridad, de pena, de sufrimiento, de dificultades. Entonces es difícil estar bien, como dicen los estudios, tanto de CIES como de Omar Maluk, que he revisado. El estado de ánimo de los ecuatorianos es terrible, ¿no? Es terrible. Es terrible. Y no solamente el de Maluk, realmente consistentemente los estudios que salen muestran una desmejora en el estado de ánimo, pero también en la proyección a futuro. ¿Cómo vemos el mañana los ecuatorianos? Felipe, ¿qué incidencia tiene eso en la visión política de una sociedad? Cuando ya has aflojado hasta la esperanza, ¿qué te puede dar la política? Bueno, siempre en estas circunstancias anómicas, es decir, estados sin ley, anomos, sin ley, en donde no hay un marco para poder desempeñarse en la sociedad y poder estabilizar tu estado anímico y tus relaciones, caes en un estado, digamos, suicida, nihilista. No crees en nada, no crees en nadie, y si aparece algún de la espirela, entonces te aferras firmemente a eso, ¿no? Creo que acá es difícil que aparezca un de la espirela porque se está agotando el modelo de la espirela en el Ecuador. O sea, Noboa es eso, Lazo fue eso, ¿no? Entonces la gente se aferró a esa idea del empresario que no va a robar, del empresario que va a poner orden, del empresario que nos va a hacer ricos, y a la final de cuentas lo que estamos es en una desilusión constante y profunda, porque se cruza el estado anímico para abajo en el Ecuador y un estado anímico agresivo de cierta manera, ¿no? Porque hay cabreo social, hay molestia social, hay rabia social, y el rechazo al modelo de gobierno de la derecha, que es un rechazo que está por el 80%. Es decir, son dos elementos que cruzan acá y que tal vez estén esperando algún otro tipo de propuesta que no vendrá en las seccionales, sino vendrá dentro de 2 años cuando se hable de un cambio de gobierno central, o antes, si es que vamos a la revocatoria del mandato, cosa medio improbable, ¿no? ¿Es posible esa revocatoria, Fe? Yo no veo a las organizaciones políticas con la vista puesta ahí. Bueno, para Dios no hay imposibles, ¿no? Pero con el CNE que tenemos es bastante improbable. Fíjate que acaban de aprobar, y esto es muy llamativo, el CNE con 4 votos a favor acaba de aprobar que se entreguen los formularios para recolección de firmas de una iniciativa popular que propone la creación del Día de la Oración en el Ecuador. O sea, aprueban la recolección de firmas para una movilización nacional para aprobar el Día de la Oración en el Ecuador, pero entorpecen, impiden la entrega de formularios para la revocatoria del mandato, que es un hecho constitucional. ¿Por qué te pongo esto sobre la mesa? Porque este gobierno del espectáculo, que todo hace show, espectáculo, movilización emocional, ¿no?, va a contraponer ante la posibilidad de que haya recolección de firmas para la revocatoria, la recolección de firmas para que ores. O sea, te van a hacer escoger entre Dios
y el poder terrenal. Todo el mundo va a escoger a Dios, o sea, todo el mundo está de acuerdo con orar. La mayoría de personas en este mundo oramos a nuestra manera, en la creencia que tengamos, pero apelan a ese sentimiento profundísimo de trascendencia y de conexión con la divinidad para enturbiar un proceso posible de recolección de firmas para una revocatoria de mandato, que es un tema constitucional. Oye, pero acabas de tocar un tema importantísimo y no sé si te diste cuenta, Fe, en las últimas semanas, y derivado de la eliminación de Brasil del Mundial, a veces las discusiones se proponen en redes sociales de una forma bastante peculiar. Derivado de la eliminación de Brasil del Mundial, se empezó a discutir sobre la introducción de las iglesias evangélicas neopentecostales en América Latina y la incidencia que han tenido en las lógicas y en las dinámicas de nuestras sociedades y el perjuicio que sus críticos alegan ha venido causando. Pero todo esto tiene que ver con una sola lógica o un solo propósito, y es la instrumentalización de la fe de una sociedad para propósitos políticos. Esto viene avanzando del Río Grande a la Patagonia, Felipe, con inmensa fuerza. Es un esfuerzo del Estado ecuatoriano, esto que me mencionas, por ser partícipe de esa instrumentalización de la fe para obtener beneficios políticos, o por dónde va esta lógica, porque me parece un tema increíble para tratarlo contigo en esta charla. Mira, son guiones globales. Son guiones globales. Yo creo que el cerebro del señor Noboa no tiene el rendimiento suficiente como para poder hacer esta elaboración y esta propuesta. Estos son guiones que vienen estructurados desde el hegemón, desde el centro hegemónico y desde las acciones de inteligencia y contrainteligencia y de manejo social que se proponen desde allá. Una de las formas es introducir a Dios y a la fe en la política. Estas nuevas versiones, ¿no? Entonces, no entres a discutir si debe seguir o no el presidente y la vicepresidenta. Más bien, dedícale tu oración a Dios y te arrancan un sí. Calas, te arrancan un sí, te arrancan una firma. En lugar de firmar contra Noboa, firmas a favor de la oración. Y eso es una competencia en la que no puede ganar un acto terrenal y banal como es cambiar el presidente de un país. Pues. O sea, ¿oras o no oras? Y fíjate que es tan absurdo esto, que esto puede decretarlo el mismo presidente. Puede decretar el Día Nacional de la Oración, sin ningún problema. Puede decretar... Bueno, y la propia asamblea, por iniciativa de cualquiera de sus miembros, podría decretar, así como el Día Nacional del Bizcocho, pues el Día Nacional de la Oración. Claro, o del pasillo, de cualquier cosa, el Día Nacional de la Oración. Con una diferencia, Fernando. Esta sociedad nuestra tiene 52 sábados y 52 domingos en el año. 52 sábados que son días santos y de oración para los evangélicos, para todas las iglesias reformadas y para los judíos, ¿no? Para los que tienen la religión judía. 52 días al año. Y los domingos son de oración obligatoria, días santos de culto obligatorio, para los católicos, apostólicos y romanos, y también para los ortodoxos, cristianos ortodoxos, etc. Es decir, 104 días al año hay en este país obligatoriedad de oración. Son días de oración. O sea, ¿por qué apuntan a generar un día como si esos 104 días no existiesen? Yo de niño rezaba todos los días de mayo con mi mamá, que era una persona muy creyente, el rosario todos los días de mayo, del 1 de mayo al 31 de mayo. Rezábamos 31 días, eran todos días de oración. Y la cuaresma era lo mismo, y la Semana Santa lo mismo. Es decir, los creyentes, Fernando, tienen
muchos días de oración. Es más, hay gente que ora todos ¿Sabes los qué? sábados. Ahora que mencionabas los ortodoxos y hacías el cálculo de los domingos, yo decía, bueno, pero Cuaresma y Semana Santa también son 2 meses muy de Claro, mucho ejercicio de oración, ¿no? Bueno, claro. Y yo conozco mucha gente que ora todos los días, es lo primero que hace todas las mañanas, que hace todas las noches, que hace antes de comer. Es decir, no hay que inventar el agua tibia porque lo que se pretende no es incentivar la oración de un país que necesita, tal vez sí necesitamos oración para salir de la circunstancia en la que estamos, sino utilizar ese recurso de psicología de masas para anular, obstaculizar, entorpecer una consulta que le dejaría fuera del cargo al señor Noboa y a la señora Pinto. Es un uso político de una profunda convicción religiosa. Oye, estamos ya, nos hemos comido la primera cuarta parte del siglo XXI y todavía siguen con estas prácticas medievalistas. O sea, perdóname, Fernando, esto es ya inaudito y se nos pasa por la sí. oreja. Parecía un meme. O sea, cuando yo leí no podía creer, pero he ido comprobando que es cierto, ¿no? Y esto es todo el show, todo el espectáculo que montan. Lo mismo es el Museo Nacional, lo mismo las cifras de delincuencia, lo mismo las acciones de la policía y de las Fuerzas Armadas, lo mismo las acciones de gobierno, lo mismo las apariciones del Señor, lo mismo, todo es lo mismo. Fíjate que el tema Lavinia, que estuvo tan en boga, ahora está en silencio absoluto. Parece que es un espectáculo que lo guardaron, ¿no? Ni siquiera hay post de Lavinia en sus redes sociales, no hay nada. Después del evento fallido, digamos, de la titulación de la señora Balbonesi, como que le silenciaron. No es un espectáculo válido para ganar votos y ahora van por estos otros lados, ¿no? Por estos otros lados. Pero lo que hace un gobierno desde estos propósitos debería ser contrarrestado desde lo político también por las organizaciones que hacen oposición o por las voces ciudadanas que además mantienen o son las que determinan la vigencia de los temas. Si nos hemos olvidado de la señora licenciada Balbonesi en su título obtenido en 2 semanas, es porque la sociedad no ha mantenido vigente esa discusión. No nos importa que alguien se pase de vivo y se cuele en la fila de quienes sí estudian, sí se sacrifican, sí llevan con enorme esfuerzo una carrera universitaria y un título a sus hogares. ¿Qué nos pasa, Felipe? O sea, ¿dónde están también nuestros hitos intocables en nuestros valores éticos como sociedad? Tal vez esto es un fenómeno humano. Si tú tienes un asesinado en la calle, todo se desmoviliza, todo se eriza, todo se espeluzna. Pero si tienes 9,000 asesinados, ya se vuelve una especie de normalidad. Si tienes un escándalo, ese escándalo concita la atención y la discusión de toda la sociedad. Pero si tienes 300 escándalos, ya generas una especie de normalidad. Yo he sostenido algunas veces, Fernando, que el gobierno juega con la oposición y con la clase política como se juega con un gato y un ovilo de hilo. Se lanza el ovillo para allá, el gato corre para allá, se recoge el ovillo, se lanza para allá, el gato corre para allá, ¿no? Entonces, como que el guión de actuación del gobierno, no por generación espontánea, sino porque es un guión global también construido por think tanks y espacios de diseño social y de ingeniería social y de ingeniería política, que establecen este guión de tira un escándalo, tira otro escándalo, tira otro escándalo, y les tienes a todos corriendo detrás del escándalo, ¿no? Y no puedes correr más de 4 días.
o de 2 días, o de 3 días, porque una vez pasa el escándalo, digamos, de la señora Lavinia, viene el escándalo de los terrenos de la península. Luego de eso viene el asesinato de Mónica Silva. Luego de eso viene el tema de Progen, y luego de eso viene el museo, y luego de eso viene, o sea, hay una concatenación de eventos que jalan la atención del Ecuador para un lado, para el otro, para el otro, para el otro. Y el grave problema ahí, mi querido Fernando, es que la oposición no hace un alto y no se eleva sobre el escenario y replantea las cosas, sino que corre desaforada detrás de cada una de las cosas. Entonces, el nuevo tema, el nuevo tópico es que la señora Inés Manzano asistió al juicio político de manera digital y se durmió con sus audífonos, ni siquiera escuchaba lo que le estaban diciendo, ¿no? Entonces, ese va a ser el nuevo tópico y todo el mundo va a correr atrás de eso hasta que venga otro más, ¿no? Es cierto, pero más allá de eso, hay un epicentro de todos esos tópicos. Es decir, si mencionamos a Lavinia, vamos a ir a dar, si seguimos la ruta, todos los caminos llevan a Roma y todos los caminos llevan a quienes nos gobiernan hoy. Si mencionamos el tema del título fraudulento de la señora esposa del presidente, vamos a dar con la casa presidencial. Si mencionamos el tema del gran tongo que fue Progen y ATM, vamos a dar con ministros cercanos al presidente. Si mencionamos, es decir, todos estos ovillos de lana tras los cuales nos ponen a correr, se resumen y te redirigen siempre a un mismo epicentro. Y ese epicentro no ha sido lo suficientemente debilitado por esa oposición que corre detrás de los ovillos. No sé si me estoy explicando bien. No, sí, es decir, perdemos de vista el centro de la discusión, quiero decir. Claro, pero es que aquí hay una fuerza, una presencia que no es presencia, que no está, que no habla, que no da la cara, que no se le ve, que se sabe que es, pero no es, que es el que ordena, pero nadie sabe que ordena, que se llama Daniel Noboa. Tiene ubicuidad absoluta, él no está, y sí está. No es un presidente como los que hemos tenido, al menos en el último periodo democrático, todos los que yo me acuerdo, desde Jaime Roldós Aguilera hasta acá, ¿no? Todos han dado la cara, todos. Han salido, han declarado, han asumido. Osvaldo Hurtado tenía un encuentro mensual con la prensa en algunos de los canales de televisión y tenía 5 o 6 periodistas con los que hablaba los temas. O sea, no estamos hablando de solo de Rafael Correa que hablaba todos los sábados. Pues. Nos estamos refiriendo a gente como Rodrigo Borja, ha sido un encuentro con la prensa, ¿no? Todo el tiempo. El señor Noboa nunca, no está, no asume nada. Hay un escándalo, el escándalo Progen, y él no ha dicho, esta boca es mía. Hay cualquiera de los escándalos, cualquiera de los problemas, lo máximo que hace es ir a Fuerzas Armadas y decir, yo les defenderé. Tarea de 50,000 ineptos que no pueden defenderse por sí solos y tienen las armas y el monopolio de la fuerza y necesitan que el señor de 1,60 venga a defenderles. O sea, pero con esto te estoy diciendo que no hay contra quién ir, es una fuerza que está y no está. Él nunca habla, él nunca da la cara, él nunca asume las responsabilidades. Él suelta alguna cosa y desaparece, hace mutis por el foro. Sabemos que tenemos un presidente porque existe, ¿no? Pero nunca ha salido a dar cuentas sobre los planes de gobierno que ha cumplido. No manda 22 cajas con el señor Herrería. Acuérdate que nosotros trabajábamos con el hermano, con Luis Herrería, que era otro tipo de persona, pues era un tipo inteligente. Sí. Inteligente, completamente recto, ¿no? No era mediocre como este hermano que ha tenido, ¿no? Que es el que sale y dice, por Dios, no le distraigan al señor presidente. ¿Distraigan de qué? O sea, de ver el gol en el Mundial. ¿De qué le distraemos? ¿Del baile con la prefecta de Esmeraldas? ¿De qué
Claro, ¿de qué vamos a...? De que le dé, ¿cómo es que dice la prefecta? Que le dé colágeno a la prefecta de Esmeraldas. De eso no le distraemos. O que se vaya de farra en España a botar dinero y diga, llévenme, quiero beber. O sea, perdóname, hermano, ¿cómo un ex miembro de la Corte Constitucional puede decir las barbaridades que dice este señor? Quiere decir que el amo de todos es de esos amos que están y no están, como los dueños de BlackRock. ¿Cuáles son los dueños de BlackRock? Nadie sabe en el mundo quiénes son, pero deciden el mundo, deciden la guerra, deciden los gobiernos, deciden todo, pero no se les ve, no se les oye, nunca dan explicaciones, solo reciben la ganancia. Algo así intenta el señor Noboa y ese es el guión que le han aplicado. Y tiene un ejército de empleados, guasicamas, sirvientes y esclavos que hacen lo que seguramente lo ordena. Fíjate lo que cuenta uno de los jurados de este concurso para el Museo Nacional, que más allá de si me guste o no me guste, creo que el tema está muy bien tratado en un artículo que publicó Juan Pablo Meriguet, que es un muchacho brillantísimo, ¿no? Uh-huh. Nieto de Nela Martínez Espinosa, ¿no? Juan Meriguet. Juan Pablo Meriguet escribe un artículo que dice, ¿es feo el Museo Nacional? Y hace un despliegue estupendo sobre el tema. O sea, yo no voy a entrar a hablar de eso. Lean el artículo de Juan Pablo. Pero uno de los jurados, Fernando, dice que el señor Noboa les mandó a través de alguien, me imagino que fue su delegado, el ministro de Comunicaciones y todo lo demás, obras públicas, etcétera, el señor Luque, que debían premiar una propuesta, porque detrás iban a construir 5 torres del Grupo Nobis y no querían que les tape la vista. Esto lo dice un miembro del jurado del jurado de este concurso. Y el miembro del jurado... Esto lo dijo la propia ex viceministra, diciendo es que tiene que armonizar el proyecto porque hay un proyecto inmobiliario de 5 torres de 24 pisos. Ella planteó como un deber ser, este miembro del jurado dice que llegó el mensaje del presidente de la República y que le contestaron diciendo que realmente era democrático y que debía aceptar eso y que el presidente les mandó a decir, muy bien, pero escojan un segundo lugar. Claro, el guión era, generamos problema con el primer lugar y sube el del segundo lugar. Esto lo dice el mismo jurado, ¿no? Por lo tanto, se puede oler que todo el escándalo mediático y todo eso fue generado por los factores cercanos al gobierno. Y se nombra el segundo lugar. Como no sucede eso, porque el jurado no lo hace, entonces vuelven a hacer el concurso. Y de los 17, 8 participantes dicen, no, nosotros no nos prestamos a pendejadas, no participamos. Entre ellos mi queridísimo y respetado amigo, el Handel Guayasamín, ¿no? Uh-huh. Que le mando un abrazo gigante por su ética, por su profesionalismo y por su posición impecable. Entonces, no, nosotros no participamos en esto. Ya. Sin embargo, ganará la propuesta que quería el señor Noboa. Pero el señor Noboa no asoma nunca. Fíjate. O sea, no es él el que sale a dar cuenta del museo, la importancia, debería ser. No aparece. No aparece en el tema de seguridad, no aparece. Y con ello, Fernando, no puede ser objeto de repudio, de acusación, de responsabilidad del tema. No. Creo que es una estrategia tremenda para manejo de la conciencia política y de la conciencia social de nuestra gente. Pero sabes que yo cuando le asignamos estos momentos hey, Mendieta, cuando le asignamos estos momentos de brillantez a la comunicación o a las estrategias que impulsan al señor Noboa,
Yo me pregunto, pero es que el resto somos tan caídos del petate que no lo vemos y que no podemos contrarrestarlos. Nos falta tanta, es tanta la inventiva que nos falta que no podemos contrarrestar a alguien que claramente tiene un gobierno conformado por personas de bajísimas luces. Pero es que, Fernando, los tiempos actuales, los tiempos globales, son tiempos en donde lo bizarro tiene espacio. ¿Entiende tú cómo un imbécil del calibre de Donald Trump, que dice las estupideces que dice, como nos ha atacado la República Islámica de Japón y por eso le vamos a destruir? O sea, y no se corrige, ¿no? Un tipo que ha dicho que ya ha hundido la armada iraní 26 veces. Ahora es el protector de Hormuz. O sea, toda la cantidad de estupideces que dice todos los días, ¿no?, ha convertido la verdad en una condición bizarra. Ok, vamos a lo psicológico. Una sociedad toma eso. ¿Qué debería causarle? ¿Cuál es el sentimiento que debería movilizarla? ¿Será la indignación? ¿Será la frustración? ¿Será la digna rabia? Es decir, cuando uno ve este ejemplo que además, como bien dices, se viene esparciendo por todo el continente, ¿cómo debería reaccionar una sociedad? ¿Cuál es el sentimiento que debería tocarle? ¿Cuál es la fibra que la activa? A ver, primero, hay un experimento que se hizo en los Estados Unidos con ratones que se llamó el Universo X, ¿ya? Hicieron un paraíso para los ratones, una jaula gigantesca que tenía todas las condiciones, agua, alimentación, juegos. Era un paraíso para los ratones. Y los ratones eran felices en ese paraíso. Nunca les faltó recursos, siempre tenían agua, siempre tenían comida, siempre. Pero llegó un rato que tenían tal población en esa mega jaula hay que buscarlo como Universo X, y ahí se va a ver todo el experimento, en donde, Fernando, empezaron a tener las conductas más absurdas del mundo. Comerse las crías, matar a las hembras, deprimirse, inmovilizarse. Cuando llegaron a una sobrepoblación y no es que peleaban por los recursos, tenían recursos suficientes, sino que la sociedad como que perdía, la sociedad de los ratones, perdía todo sentido. Yo creo que la sociedad capitalista, ojo, la sociedad capitalista, la neoliberal en la que estamos viviendo en el planeta, al menos el 60%, porque el 40% vive en la economía socialista de alrededor de China, Vietnam, etc. El 60% vivimos esta sociedad sin ninguna salida. Por lo tanto, tenemos este rato una compulsión hacia todo lo bizarro, autodestructivo y todo lo que pueda conmovernos de alguna manera. Y nos conmueve Milei. Y nos conmueve un idiota que tiene una bruja de Azora, ¿no?, y que habla con el alma de su perro. Y toma las decisiones políticas en Argentina que le dicta el alma de Conan, su perro que murió hace algún tiempo. O sea, eso que suena a estupidez rayana en lo increíble, ¿no?, es lo que funciona en una sociedad que vuelve a votar por él. Son 3 veces que han votado a favor de Milei. Y la sociedad argentina no es una sociedad de salvajes, perdóname, es una sociedad que tiene, claro, un nivel de media y todo. Entonces, ¿qué es lo que está fallando en nuestras sociedades? ¿Está fallando la calidad humana de nuestra población? Yo creo que no, yo creo que somos en esencia un pueblo bueno, lo hemos conversado. Está fallando la lectura de la política, está fallando los mecanismos de participación que te hacen sentir como esclavo de esto y esperando un redentor. Es decir, ¿qué es lo que hay que ajustar para que este tipo de idiotas no tengan cabida en la dimensión en la que lo tienen? Bravo. Porque un tío idiota en la sobremesa de un domingo es tolerable, pero un tío idiota en el mando de un país con banda y capacidad de manejar el presupuesto ya se hace peligroso. Es la pregunta del millón, Fernando.
Mira, yo creo personalmente, y estoy convencido, de que mientras no planteemos una alternativa al sistema, ¿no? y defendamos el sistema y planteemos al electorado una continuidad del sistema neoliberal, capitalista, excluyente, competitivo, individualista, y que no tiene salidas para adelante y que su destino posible es llegar a parecernos cada día más a Haití, ¿no? Y que le prometamos algunos cambios de maquillaje, la gente no va a hacer esa apuesta, quiere un cambio de fondo. Entonces, si sale un idiota con una motosierra, ¿no? O sale un tipo cuadrándose así, diciendo que va a matar a todo el mundo, la gente va por esa propuesta, pues, Fernando. No quieren a Del Espirela, quieren un cambio, no quieren un maquillaje. Y arribamos al proceso electoral intermedio en el Ecuador sin propuestas de ruptura en el Ecuador. Ok, ninguna. Y eso también tiene una responsabilidad o reposa responsabilidad sobre las oposiciones, porque vamos, no han podido construir un personaje que sea a los ojos del votante mejor que un idiota. Vamos, alguna responsabilidad deberían asumir. Pues. Yo creo que ganarle a Guillermo Lasso era tan fácil como quitarle el caramelo a un niño. Yo también. Y ganarle a Noboa también. Noboa estuvo atravesado por algo más trágico, ¿no? Pero yo creo que Lasso, sí, era una elección que debió haberse. O sea, hay muchos imponderables ahí, hay muchos ponderables. No vamos a analizarlos ahora. Pero yo creo que eran los peores candidatos posibles de la derecha. Claro. Ni siquiera encarnaban esa cosa fantochesca del Espirela o de Milei, ¿no es cierto? No. La salsa viene por separado. Viene de sus asesores, viene de sus comunicadores. No, se vende por separado. Eso. Se vende por separado, así es. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la oposición, el progresismo, las izquierdas, no se han parado y han dicho, vean compañeros, aquí hay que patear este tablero. No. Y nos vamos por este lado. El candidato, mira, el candidato en Colombia, un tipo de primera, Iván Cepeda, ¿no? Pero es tan pacifista, tan bondadoso, tan vegano, ¿no? Tan vegano, que no encarna una transformación profunda, pues, hermano, sino una adecuación del statu quo. Sí. Claro. Sí, pero hay esos, hay estas figuras moderadas que tú dices, ok, listo, no es suficiente para combatir al loquito con delirios de motosierra. Pero luego, acá, por ejemplo, a Luisa González había que cuidarla que no se pelee con su sombra. Entonces, tampoco ese extremo no funciona. ¿Dónde está el medio? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está la fórmula? La lógica no es ellos van a sacar un Milei y nosotros tenemos que sacar otro que sea más potente que él. No, es un error. Y ese es un error en la campaña de Luisa, que yo sí advertí y que los estrategas no me pararon mucha bola, ¿no es cierto? No me pararon bola en eso. No estoy diciendo que yo tenía la fórmula de la mayonesa, pero bueno, yo lo percibí y lo advertí. Aparte de todos los temas fraudulentos y tal. Pero el fraude se hace cuando hay cercanía. Si no hay cercanía electoral, no hay cómo hacer fraudes. Bueno, con lo cual te digo, la polémica no es saca uno parecido a Milei pero de otro signo. No. Mira, el progresismo, la izquierda, el socialismo está disputándose el poder a las oligarquías. En Perú, Sánchez no es ninguna figura de nada. Es un hombre cualquiera del pueblo. Y le disputa el poder y posiblemente le ganó y le hicieron fraude a la oligarquía peruana. ¿No es cierto? Entonces, para disputar el poder al progresismo y a la transformación,
la derecha ensaya este tipo de figuras que son las únicas que pueden arrebatar votación. No es que nosotros debamos salir con una figura que contrapese a Noboa con otro muchachito prepotente, millonario y que tiene bolsitas aquí. No. Tenemos que asumir la transformación como tal, cosa que la gente diga, espera, ellos sí van a hacer la transformación. La transformación que queremos, puta, para no morirnos en la puerta del hospital, para que no maten más gente en el Ecuador, para que luchen contra el narcotráfico, porque ellos son los narcotraficantes, pues. Ellos no van a luchar contra el narcotráfico. Va a luchar contra el narcotráfico toda la caterva de gente vinculada que hoy nos gobierna. No, pues, Fernando, la gente lo sabe. Pero en esta situación del universo X, de anomia, de agotamiento del sistema y de no tener al frente esperanzas y expectativas de cambio real, sino de maquillaje. Cuéntame una cosa, hermano. ¿Qué van a hacer los alcaldes y prefectos en el próximo periodo? ¿Van a cambiar la realidad? Entonces, estás haciendo apuestas. A mí me pueden sentar en el banquillo de la Inquisición con lo que estoy diciendo, pero estás haciendo una apuesta que no va con la gente votante de este Ecuador que quiere cambios y que va a votar el 80% por un gobierno que transforme las cosas y les va a mandar a la casa en las próximas elecciones. Pero ¿quién no se está poniendo el pie de la oposición también ahí? Es decir, a ver, incapaces de construir una unidad sólida, lo que tienen es una dispersión de intereses, una dispersión de propuestas, una dispersión de lógicas que no logran consolidarse como una gran lógica nacional. El gobierno propone, al gobierno no le importan los nombres de sus candidatos en cada una de las plazas pequeñas, le importa imponer una lógica de gobierno que luego va a ser trasladada, derivada hacia estos personajes locales para que puedan acceder al voto. La oposición no ha conseguido hacer lo mismo, no ha conseguido mentalizarse de un proyecto nacional de oposición que de alguna manera contenga el avance de esta gente. Claro, a ver, las preguntas muchas. Es un problema de jugar y seguir jugando en la democracia electoral, en las condiciones de dominación en las que estamos, digo dominación del poder económico sobre todas las instituciones públicas del Estado y de la República, o es la propuesta de cambiar definitivamente esta república que está agotada, Fernando. Sí, no me refería a alianzas electorales, no, me refería a un concepto colectivo que se vuelva una idea base. No hay alianzas que no sean, en este statu quo, no hay alianzas que no sean electorales. No, porque cada movimiento y partido político del espectro, de todo el espectro ecuatoriano, funciona solo para el tema electoral, no para la acción política. O sea, para la acción política tienes que demostrarte que no eres parte de los movimientos políticos, a tal punto que la revocatoria del mandato y la coordinadora advirtió: vamos, ciudadanos y ciudadanas apolíticos, vamos a ir a la revocatoria y no aparezcan los partidos. Imagínate tú lo que encierra eso, la satanización de la organización política y la reducción brutal a la lid electoral en una competencia totalmente amañada. Pero también revela que el que quiere ganar no quiere cerca a los partidos políticos, Fe, y eso es gravísimo. Gravísimo. Eso es gravísimo porque es el concepto inducido, embutido sobre la falacia de la política. Mira, aquí hay que tener un pensamiento de psicología inversa. Si ellos dicen que la política es mala, es porque es buena. Claro, es porque le tienen miedo. No, o sea, yo no soy político, jodió. O sea, si él no es político es que no quiere que la política entre. Y la política tiene que entrar en esto. Y tiene que entrar y ahí es donde falta creatividad. Tú acabas de soltar una frase así de rápido, así de sencillo y muy al paso. ¿Sabes qué? Si estos manes dicen A, es porque seguramente es Z.
Ya, ahí hay un concepto, y hay un concepto que se puede comunicar, y hay un concepto desde el cual se pueden realizar spots, y del cual se puede generar una identidad. Y no veo que suceda. Y esa es la preocupación. Es decir, con gente inteligente, con gente creativa, no se ha podido establecer una línea sólida de discurso o varias líneas que vayan contrarrestando la presencia del gobierno. No voy a desplegar toda mi mano de póker en la mesa, porque hay un montón de cosas, pero lo que yo sí te diré que esto no es única y exclusivamente comunicacional. Aquí hay una realidad. La realidad es que los procesos progresistas, revolucionarios y de transformación, más allá de los movimientos organizados de la política, más allá, son movimientos que se están disputando el poder político con la oligarquía en todo lado. Mira, Nueva York. Los candidatos actuales de la tendencia de Zoran Mandani son 3 asambleístas, candidatos asambleístas, que tienen ganado ya, y son 3 socialistas, ¿no? Abierta y francamente socialistas, que tienen el voto de los trabajadores y obreros de Nueva York, de la meca del capitalismo. O sea, hay una fractura interna. Todo el socialismo democrático del Partido Demócrata está copando las primarias. O sea, en Estados Unidos está sucediendo eso, en nuestros países también, Colombia, Perú, Chile no ganó la candidata del Partido Comunista por las ambigüedades del gobierno de Boric. Boric, ¿no es cierto? Que lo primero que hizo fue ir a apuntalar el neoliberalismo, y con eso se quedó sin el apoyo de la realidad social de ese país. En el Ecuador pasa más o menos lo mismo, mi querido Fernando. Aquí hay una fuerza arrolladora electoral que puede cambiar los procesos electorales de los chinchos. El tema es que no hay nadie que les dé la garantía de que aquí van a haber transformaciones. Y empiezan a pelearse las candidaturas. Entonces yo le tengo mucho aprecio a Mónica Luzárraga, pero a mí me ilustra un poco lo que sucedió ahí, ¿no? O sea, ahora hay que ser candidato. Yo ayer me desayunó la noticia y créeme, he reflexionado mucho sobre ello, porque yo encuentro, y aquí, que le toque lo que le toque a cada uno, pero yo encuentro actitudes criticables en todos los actores, y entre ellos Mónica, por supuesto. Pero francamente, si yo veo el panorama general, lo que veo es un grupo de actores y de políticos con capacidades, con inteligencias además diversas, con capacidad de ir complementando lo que le falta al otro, que o bien no ejecutan los actos necesarios para generar un acuerdo, o bien están tan clavados en sus conceptos y en sus caprichos que olvidan lo que les demanda el pueblo ecuatoriano, que es justamente una fuerza de unidad que consiga hacerle combate, hacerle batalla a este gobierno. O parten de un error, Fernando. El error de pensar que hay un podio vacío, ¿no? Un podio vacío al que yo puedo subirme porque a mí me conocen, porque yo tengo pegada en los públicos, ¿no? Y una encuesta me da ciertos números. Entonces yo tengo derecho a subirme a ese podio. Pasó con el doctor Tandazo, ¿no? Que por su concepción él pensaba que debía ser candidato a presidente por la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, yo tengo que subirme a ese podio porque ese podio está esperando que gente como yo nos subamos. Así no es, Fernando. Así no es. Así no es, pero es llamando la chimbadora. ¿Chimbadora de quién? De Juan Pablo Molina. Juan Pablo Molina no ha trabajado por Guayaquil, en Guayaquil no lo conocen a Juan Pablo. No me meto a la discusión ya de carpintería y de cocina en lo que ha pasado, ¿no?
Yo quiero ir al fondo de los fondos. O sea, decir, aquí hay un acuerdo político, es decir demasiado. Aquí hay fuerzas que quieren que yo sea, que es otra cosa. No. Ok. Es la verdad, no es cierto. Sí, sí. Entonces, partimos de errores y un error genera otros. Hay que ser muy claros. Te digo, yo a Mónica le tengo un aprecio gigantesco. Enorme. Yo también, mañana va a estar conmigo y vamos a tener seguramente una charla muy profunda, muy Pero yo no puedo obnubilarme por eso y pensar que aquí hay un error de la Revolución Ciudadana. No, hay una mala concepción, una equivocación básica en el tema. Y creo que hay otra equivocación todavía anterior. Es el objetivo de un movimiento de oposición hoy, en el Ecuador de hoy, captar espacios administrativos de los gobiernos subnacionales. O eso es una forma, fíjate que me estoy haciendo esa pregunta como reflexión, ¿no? O esa es una manera de santificar, olear y sacramentar procesos absolutamente caducos, inadecuados e inconstitucionales. O sea, son preguntas que yo también me hago. ¿Y no será que el pueblo está mirando eso y dice, oye, pero si se están peleando por la junta parroquial de Imantag y no se dan cuenta que aquí nos estamos muriendo? ¿Qué carajo hace la junta parroquial de la parroquia Tenguel? No. Alrededor del tema de los enfermos renales, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer sobre la delincuencia, la violencia? Que no mientan, las prefecturas no pueden hacer nada. ¿Qué van a hacer? Entonces, estas son las preguntas de fondo y básicas, que un error se construye sobre otro y se construye sobre otro y llegamos a los puntos a los que llegamos, mi querido Fernando. Ok, ¿cómo debería construirse una unidad? Porque yo entiendo que la postura o que la postura de la Revolución Ciudadana te resulte más rescatable que la de Mónica, pero hay que llegar por algún camino habrá que llegar a obtener esos votos que faltan para poder hacer una fuerza que contrarreste esa unión que la derecha sí tiene, siempre. A ver, Fernando, no son votos que faltan, son votos que se fueron. Okay. Es bastante diferente. O sea, la Revolución Ciudadana ha ganado con 70%, 74%, 68%, y pudiese volver a ganar con lo mismo o con más. El problema es que son votos que se han despegado. Y ahora una porción. También la renovación del padrón ha puesto en evidencia que no se ha podido llegar a un segmento joven al que sí llegó Novoa en el gobierno pasado. Incluso llegó el año viejo. O sea, llegó un mal que ninguna conexión tenía. Revisa los datos de la votación de Luisa González y vas a ver que los segmentos jóvenes ganan la Revolución Ciudadana. Y no ganan en los segmentos de la tercera edad, de la gente más vieja. O sea, ahí hay cosas que hay que volverlas a mirar. Yo creo que esa es una discusión que habría que hacerla con números, ¿no es cierto? Pero lo que yo te digo es que hay una capacidad electoral que está dispersa y que no se termina de consolidar. Aquí hubiera un solo consolidador de esto que se llama Rafael Correa Delgado. Si él fuese candidato, gana con el 70% o más en la primera vuelta. Pero eso impiden, a toda costa impiden, porque saben que el voto de la Revolución Ciudadana, que durante 20 años ha estado allí, puede reconsolidarse, refidelizarse. Esto es lo que quieren impedir a toda costa. Que se consolide el voto de la Revolución Ciudadana, en el cual no importa quién es el candidato y gana. No. Porque es una posición que reconoce la tendencia nacional a ir hacia transformaciones que ya las vivimos. ¿No es cierto? Yo creo que este es el punto, el meollo del asunto. Actuar en la política es recuperar, volver a consolidar, volver a fidelizar ese voto masivo, gigantesco, que se ha mantenido durante 20 años, es decir,
ya con 2 generaciones, mi querido Fernando, ¿no? Para mí va por ahí, es un tema de acción política, no de decisiones Okay. electorales. Calas. Entonces hablemos de eso, de volver a fidelizar a un voto que se ha ido. Ese voto que se ha ido, voy a matizar esto, o esto es matizable, ¿no? Pero ese voto que dentro de ese voto que se ha ido buena parte de lo que hoy de las agrupaciones y los personajes que hoy están apoyando a Mónica Luzárraga. Y ojo, me quedo en Guayaquil, porque creo que la alternativa además que propone la Revolución Ciudadana no es muy... Es decir, si Juan Pablo hubiera permanecido durante los últimos 6 meses siendo la voz de los guayaquileños en contra del secuestro de Aquiles Álvarez, te entiendo. Ok, listo, hay una alternativa de alguien que está poniendo su voz por la ciudad. Pero Juan Pablo está en sus labores legislativas, no ha tenido mucho que ver con el manejo de la ciudad y esa es la alternativa que propone Revolución Ciudadana. Y entonces, ¿cómo atraemos esos votos que se fueron? Si esos votos que se fueron más bien ven en Mónica Luzárraga, porque en esos votos que se fueron está la gente de impresentables, como me parece, Gustavo Larrea y su futuro 20, ahora antes Democracia Sí. Está la gente de el Partido Socialista que inicialmente apoyó a Rafael Correa. Es decir, en esos votos que se dispersaron hay antiguas alianzas que hoy no se han podido reverdecer. Y eso ciertamente preocupa por las posturas que impiden ese reverdecimiento. Claro, a ver, pero dimensionemos. Yo creo que el voto sólido del correísmo se ha movilizado hacia otras opciones que no han sido visibles en números brutos, netos electorales. Okay. ¿No es cierto? Claro. Si un movimiento como el Partido no es la votación del PRE se fue al PRIAN. Claro. Saca no el 0.3%, es su votación, no más, ¿no es cierto? Yo creo que el grueso ha ido a un voto de sanción, mi querido Fernando, que hay que entenderlo. ¿Por qué ganó Guillermo Lasso cuando Guillermo Lasso, saquemos el tema fraude del escenario, digamos que en la ecuación no entra el fraude, ya, para no dañar el análisis. ¿Por qué gana Guillermo Lasso? Porque el voto correísta que dudó ante sigo votando por Rafael Correa, él no quiere, él me dice que vote por Lenín Moreno, no lo voy a hacer. Ya hubo un primer alejamiento ahí. Y un segundo alejamiento es cuando dijeron, me hicieron que vote por Lenín Moreno y el tipo nos traicionó. Entonces sanciono, castigo y no voto por el candidato de ese entonces, Andrés Arauz. No voto por Andrés Arauz. Porque puede hacernos lo mismo. Mira, sigue siendo el eje ese deseo y esa lealtad y esa fidelidad, sino que está dada la vuelta, ¿no? Dada la vuelta. ¿Cómo se sale de ahí? Sí, bien. De allí viene el tema de la recuperación de la votación de la Revolución Ciudadana con Luis González, que tiene dos imponderables: el asesinato de Villavicencio, que impide que Luisa gane en primera vuelta, ¿no es cierto? Sí. Y el segundo, el fraude electoral, que impide en la siguiente elección que Luisa gane en segunda vuelta. Ya, pero esos son imponderables. Pero hay una recuperación de la fidelidad al voto nacional. Calas. Y yo creo que eso sigue para adelante. Y en las próximas elecciones va a ser un fenómeno muchísimo más evidente y más potente y más fuerte. El regreso, la refidelización. Esto no sucede en lo local, porque lo local está cruzado por otros temas, como el conocimiento, la cercanía, la implicación en los problemas, la referencia, el conocimiento. Tú puedes elegir un asambleísta nacional que no tienes idea quién es, pero un alcalde, hermano, tienes que saber quién es. Un alcalde tienes que saber quién es, o no votas por él o por ella, ¿no es cierto? Entonces hay otros elementos en la elección local. El tema es
¿Debes fidelizar en la elección local? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no quiero criticar. Bueno, es la forma de poner en actividad también tus bases barriales, ¿no? Claro, pues. Tienes que poner en movimiento tu fuerza organizativa y todo eso. Y eso, esa es mi convicción y no la voy a cambiar. Y no he cambiado. Es lo que yo he dicho durante muchísimo tiempo y en muchísimos lugares y lo sigo manteniendo. No critico, no me opongo a lo que hayan hecho, pero no es mi enfoque sobre cómo debíamos haber llegado a este proceso. Fidelizando. Lo que dijo Luis algún momento, que dijo, prefiero perder con los nuestros que ganar con traidores, pero por supuesto. Entonces el tema de las alianzas es un tema ahora absolutamente imprescindible porque nos dejaron sin movimientos. Sin alianza no vamos a ningún lado, no podemos inscribir nada. Por lo tanto, es un tema. Pero hay una distancia entre una alianza y un vehículo. Es decir, si a mí me dice, ¿sabes qué? Hay el ejercicio de renunciamiento de viejas rencillas, de tender puentes en aras de un propósito mayor con otra agrupación política con la que Revolución Ciudadana o con otros actores con los que Revolución Ciudadana había mantenido distancia. Yo te digo, ok, hay un esfuerzo, hay un ejercicio que busca una alianza. Si lo que buscamos es tomar el partido de Camilo Samán para que incluya a nuestros candidatos y salir a la papeleta, me parece que esfuerzos por aliarse no hay mucho. Es decir, hay un esfuerzo por conseguir un vehículo que permita la participación electoral. Es un esfuerzo legítimo, pero difiere del concepto que yo tengo de alianza. Pero esto que tú estás exponiendo es algo que las personas lo perciben, cualquier persona de cualquier lugar del Ecuador lo percibe así como lo estás explicando tú. Esto no es el misterio de la Santísima Trinidad, perdóname. Claro, es un vehículo o es una alianza y eso cualquier persona con primer grado de escuela se da cuenta de la realidad. Somos personas que vivimos en la realidad y nos damos cuenta. El tema es que cuando tú vendes una idea por otra, no estoy diciendo que haya malicia, que haya malintención, sino que estás convencido que el camino es la unidad y la alianza y vendes vehículos, y la gente se resiente, pues. Y la gente dice, no es por ahí. Cuando aquí hay que ser claros, frontales, directos, hermano. Directos, aquí no puedes andarte avergonzando de que seas progresista, un movimiento que en su estatuto, en su régimen orgánico, se declara socialista, antineoliberal, antioligárquico, antiimperialista. O sea, no puedes andar maquillando las ideas diciendo, no, aquí no deben ser muy rojos los candidatos. ¿No te parece? Este es el error de fondo, y sobre ese error se van cometiendo otros. El error de identidad al final. Claro, de identidad, de no reconocer la realidad política de este país, que es la realidad política del planeta. Estaban convencidos, hermano, la Mossad y la CIA, que el pueblo iraní odiaba al ayatollah Khamenei, ¿no? Le odiaba y que se acababa el problema si le mataban. Y tuvo un entierro con 12 millones de personas, hermano. Esas son las fallas de lectura de la realidad de los pueblos hoy en el planeta. ¿Cuántas fallas de lectura hay de nuestro pueblo ecuatoriano hoy? Hay que ser un poco más humildes, Fernando, y someterse no a las aspiraciones legítimas de Mónica o de quien sea que quiera ser candidato, sino a las expectativas, esperanzas y exigencias de la comunidad, de la gente, no de los círculos intelectuales que escriben en X, pana, sino el poblador común y corriente que es súper afrentoso, que sale ahí y le ve pasar al señor, al expresidente de la Asamblea, ni sé cómo se llama, este señor Olsen, y se toma la foto y le abraza y dice, sí, ñaño, usted tiene que ser el alcalde, y después se va y dice, jódete, yo por ti no lo voto. O sea, así es nuestra gente, hermano. Pero nuestra gente no come cuento, pana, porque sobrevive todos los días. Y si comería cuento, se muere de hambre.
y no come. No. Entonces, pensar que tú le puedes comer cuento con una campaña de marketing es no entender que en el fondo hay una gran lección para todos los factores políticos del país. Que está diciendo, ya sacúdense, pónganse pilas. Esto es con nosotros. No es entre Pepito, Juanito y Marcelita que se ponen de acuerdo. No, no. Yo estoy de acuerdo con eso, pero es que al final quienes caemos en la complicación de esa falta de acuerdo somos nosotros. Es decir, a mí como votante me han puesto hoy en la situación de tener que elegir entre 3 o 4 alternativas de una línea progresista, cuando yo aspiraba a poder tener una sola que concentre todos los votos de la línea progresista. A ver, yo te soluciono eso con una sola salida, hermano. Vota por quien te dé la gana, con tal que no sea del gobierno, hermano. Sí. Pues aquí el voto pero es ese porque te dé la gana, ese por el que te dé la gana se va a transformar en 4 candidatos que van a obtener los votos de aquellos que les dé la gana de votar por ellos. Noboa va a seguir con la misma fuerza que ha tenido hasta este momento. Pero es que eso es relativo, hermano. Yo no creo que se vaya a dividir entre los 4. Hay una encuesta que yo acabo de ver en donde le preguntan al votante guayaco ¿por qué tendencia política votará usted? ¿Por el candidato del gobierno, por el candidato del correísmo, por el candidato de la izquierda, por el candidato del socialcristianismo? Y la mayoría, hermano, la mayoría de verdad, 40 y pico %, dice que votará por el candidato que proponga Correa. O sea, estas también son las realidades, Fernando. No es que esto está dividido en estancos iguales en donde el Partido Socialista tiene la misma cantidad que lo que tiene Pachacuti y lo que tiene la Unidad Popular. Unidad Popular no tiene nada. Pachacuti no. En Guayaquil no tiene nada. El Partido Socialista... La REA no tiene nada en ningún lado, digamos. Lo que tiene es una fachada de partido. Pero por supuesto. Entonces hay que reconocer la realidad. Lo que yo te estoy diciendo es que hay que reconocer la realidad. Y la realidad es esa. Y la realidad sigue golpeándonos. Te hago una pregunta muy cierta, muy seria. ¿En dónde, aparte de Guayaquil, ganó Reto? Reto. En el Ecuador. No sé si tiene ningún lado. Sí. El asambleísta Chávez entra en alianza, ¿no? Es asambleísta porque salió en la lista de la Revolución Ciudadana, encabezando la lista nacional. Pero no sacaron un solo asambleísta Reto en ningún lugar del país. Un solo alcalde. No. Ganó Aquiles Álvarez en Guayaquil por sus méritos, por supuesto, pero porque era un candidato a la Revolución Ciudadana. Y le pudo derrotar a los socialcristianos, pan. Entonces, estamos ante otro fenómeno del que, lamentablemente, parece que Mónica no se da cuenta. O sea, esta es la realidad electoral de Guayaquil. La realidad electoral. Yo no debo de estar preocupado, ¿no? Porque Mónica, yo estoy seguro que mañana Mónica, que va a estar conmigo, me va a mencionar las cosas de las cuales la Revolución Ciudadana no se da cuenta. Y cuando entrevisto a la Revolución Ciudadana me van a decir las cosas de las que Mónica no se da cuenta. Grave error que Mónica ponga por delante, si es que lo hiciera, los temas y problemas supuestos de la Revolución Ciudadana, porque no es de la Revolución Ciudadana, nunca ha sido de la Revolución Ciudadana. Nunca la Revolución Ciudadana le planteó que sea candidata, jamás. No. Entonces, es echar las culpas a quien no las lleva. O sea, a ver, no, pero si la presidenta del partido sale a decirme chimbadora, no puedo tampoco no responder, ¿no? No me voy a hacer cargo de eso. Me parece sí, no, de acuerdo. Muy corto establecer una discusión política por eso, ¿no es cierto? A mí lo que me parece es que salió y dijo, le ofrecimos la concejalía. Y según lo que ha dicho Mónica, ella no iba a ir sola, tenía que ir con la unidad. O sea, todo el grupo de ella
Unidad Popular, Pachacuti, el señor Larrea, ¿no? Todos ellos a las concejalías. Eso es impensable. Es políticamente ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería suceder para que se haga pensable? Yo entiendo la postura, ¿no? Y habría este noticiero haciendo un comentario sobre eso. A ver, aquí hay que poner la carreta delante de los bueyes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los bueyes que arrastran esta carreta? La posible candidatura a la alcaldía de Mónica Luzárraga, a la cual se suman varios. Así fue, así se armó, ¿no es cierto? Se suman varios. No es que una unidad de partidos de izquierda construyen durante un año la unidad y concluyen que debe ser Mónica la candidata y la construyen como candidata. No es cierto. Es al revés. Entonces, no es que hay una unidad detrás de ella, sino hay una unidad detrás de ella. Una unidad electoral. Puedo estarme equivocando, pero esto es lo que yo percibo. De esa manera, tú no puedes vender la moto de que aquí hay una unidad de la izquierda que es o todos o nadie. Porque, oye, en política se conoce el juego, pues no oye, está bien. Sí. Pugnar por la candidatura a la alcaldía e imponer la candidatura a la alcaldía al elector más fuerte. Yo sostengo que en Guayaquil hay 2 electores, ¿no? En Guayas y en Guayaquil. Un elector es Rafael Correa, con todo el correísmo, y el otro elector es Aquiles Álvarez. Esos son los 2 electores. Y hay que reconocer los electores como parte de la realidad política de un lugar, si es que estás jugando a los procesos electorales. Ya no hay remanentes sueltos socialcristianos que pueden estar dispersos en ADN, creo, o el propio Partido Social Cristiano. Ya no, ellos si están en ADN, están en ADN. No. Mira el Baby Torres, ¿no? O sea, que era el adalid y posible líder futuro de los socialcristianos. Mírale en dónde está. ¿No? O sea, eso ya no hay. Cintia Viteri medio quiere participar y le mandan un mensaje durísimo. Oye, cuidado, nos vayas a quitar el 10% de los votos. Y le reactivan un proceso de indagación fiscal, ¿no? O sea, así juegan. Yo te juro que no le daría más importancia al tema Mónica, está en su derecho de participar, por supuesto que sí, pero hay que saber en qué andarivel corres. Sí, yo lo que no dejo de preguntarme, Fe, es qué hace falta, porque al final tú dices, ok, listo, yo entiendo que en las condiciones actuales no se puedan sentar la Unidad Popular y la Revolución Ciudadana. ¿Qué hace falta para que más adelante digamos, ok, listo, sí se puede dejar atrás rencores, resentimientos, pedir disculpas y sumar voluntades a un proyecto colectivo? Claro, a ver, hermano, la fuerza de la ola no está en la espuma, la fuerza de la ola está en la base de la ola, en el cuerpo de agua que se mueve. Y el efecto en la cúspide es la espuma. En la política es igual, la fuerza de la política está en la gente. Y la espuma que se forma arriba es la espuma inevitable que corresponde a la fuerza que te empuja a la ola en la política y en la historia. Las olas no se mueven desde la espuma. El acuerdo no es entre el Felipe Vega y la Pacha Terán, así no es. ¿No es cierto? Los acuerdos son entre las bases, entre esos grandes electorados que van hacia un mismo lugar, esos grandes ejércitos que se unen para ir hacia un objetivo y arrastran a las dirigencias que están en la cúspide de la ola. Yo creo que cuando suceda lo segundo, esto que sean las fuerzas de la gente la que empuje, vamos a tener obligatoriamente acuerdos. Mira, yo también me resiento mucho cuando dicen es que el acuerdo de izquierda, ¿cuál izquierda? O sea, a ver, el Partido Comunista está en acuerdo con la Revolución Ciudadana. El Partido Socialista está en acuerdo con la Revolución Ciudadana.
movimientos sociales, muchos de ellos están en acuerdo con la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles quedan? El MPD, ex-MPD, Pachacuti, que es una mezcla de derecha, izquierda, centro, ultraderecha, y la parte de izquierda de Pachacuti se ha salido y ahora está en Ecuarunari. O sea, ¿cuáles de izquierda son? O sea, si no tienes al MPD, no eres unidad de izquierda, perdóname, hermano. Es un error. Los que vimos nacer al Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, sabíamos que fue una construcción del Servicio de Inteligencia norteamericano para reventarle al Partido Comunista del Ecuador. Entonces, ¿qué te da a ti la condición de que no es que nosotros sí somos de izquierda? ¿Cómo es la cosa? O sea, con la Revolución Ciudadana no está la izquierda. ¿Quiénes están entonces? ¿Quiénes están, Fernando? El Partido Ex Socialista Popular está, la ex izquierda cristiana está. Están en una unidad grande que se llama el Movimiento de la Revolución Ciudadana. Pero no somos de izquierda. No somos, no. No somos porque ahí está, no sé, alguien que no sea de izquierda, no, habrá. Porque hay gente también de centro y todo esto. Pero la izquierda está, pues. Pero si no está Unidad Popular, entonces no son de izquierda. Cuando Unidad Popular ha ido de la mano de Guillermo Lasso, hermano, le levantaron la mano a Guillermo Lasso y el candidato de Pachacuti dijo, el señor Pérez Huarcán, vería un banquero Sí, señor. Sí, señor. Y yo decía que para hacer posible la unidad, y era un poco tal vez la respuesta que buscaba, yo decía, para hacer posible la unidad uno tiene que llegar con sus cargas viejas, disponerlas sobre la mesa y pedir disculpas por ellas. Y si el señor Gustavo Larrea quiere sentarse con otros actores, deberá asumir su rol de arquitecto de la gran desgracia nacional y arrepentirse de lo hecho y disponer cualquier contingente que tenga para resolver el daño que ha causado, si es que quiere sentarse con derecho a sentarse a una mesa para discutir asuntos. Y lo mismo Pachacuti y lo mismo Unidad Popular. Ahora, ¿qué debería hacer en esa misma lógica la Revolución Ciudadana? Porque habrán resentimientos legítimos por el retiro de la casa de la CONAIE, habrá resentimientos legítimos por qué sé yo, la creación de la red de maestros en lugar de, qué sé yo. O sea, lo que te digo es, algunos resentimientos serán legítimos. ¿Cuáles son las cosas que debería hacer la Revolución Ciudadana para ir limando asperezas y o participar de una mesa de unidad? La mesa de unidad, según mi forma de ver, no puede ser la mesa de los hacendados que se sienten dueños de la peonada que vive en sus haciendas y que se reúnen y dicen, verás, ya, yo me equivoqué contigo, peleamos, pero ya, o sea, cuenta con mis 300 indios y unámosles para ver qué hacemos. Esto es impensable, hermano. El acuerdo no es con el señor Larrea. Así haga una peregrinación a la Virgen del Quinche de rodillas, hermano. Parece. Ese no es el problema. Aquí lo que tiene que pasar es que las peonadas se liberen y las peonadas decidan y digan, miren, no es por aquí, es por acá. ¿No? Y las peonadas, es decir, el votante, la gente, sea la que resuelva su propio destino. Aquí no necesitamos tutelajes. O sea, ¿quién es el señor Larrea para tutelar nada? ¿Quién soy yo para tutelar nada? ¿Quién es cualquiera de los líderes políticos en el Ecuador para tutelar a un pueblo de 19 millones de habitantes? Al que no se les oye, al que no se le oye, hermano, al que no se le toma en cuenta, al que se le pone como cartas de presentación en las mesas de discusión. Nosotros tenemos la organización indígena más grande del Ecuador, me hacen caso. No, pero si sus dirigidos no le hacen caso. Eso pasó en el paro último en Imbabura. Sí. Vinieron los dirigentes de la CONAI y le sacaron en quema. Pero vayan de aquí, ustedes son traidores, vayan. Lo que quieren es vendernos. Mira, hay que empezar a reconocer eso, Fernando. No es viable la unidad generada en una mesa de hacendados que hablan en nombre de sus peonadas. Eso no es así. La unidad es posible solo y exclusivamente cuando esas peonadas se liberen de los tutelajes.
Y eso es lo que tenemos que hacer los movimientos de izquierda, pues. O de no nos van a seguir arrebatando el derecho legítimo de llegar al poder, que es el que quiere nuestro pueblo, pues. Qué momento crítico. Qué Sí, momento pero es un crítico. momento maravilloso, Fernando. O sea, ver que en Texas, hermano, Texas, el estado racista por excelencia, está ganando y está al frente un socialista pegado a la teología de la liberación, hermano, y que le canta las claras a la derecha oligárquica de los Estados Unidos y que se fundamente en los trabajadores y trabajadoras del campo. Tú dices, oye, pero ¿en dónde estoy? Eso era impensable en el estado de Texas. Pues. No. Estamos viviendo otra realidad, Fernando. Te juro que estamos viviendo otra realidad. Y una realidad que todavía la clase política ecuatoriana no alcanza a leer. Y sigue pensando que hay que seguir jugando a las elecciones y a la concejalía y como si pudiesen hacer algo. Lo único que hacen es darle una mano de gato al sistema y la gente ya no quiere eso. Quiere transformaciones. Queremos transformaciones de fondo. Y el que vaya a hacerlas va a tener el voto. ¿Quién tiene el voto? Rafael Correa. Porque él sí lo hizo, pues, Fernando. Y sabemos que si vuelve lo va a volver a hacer. No. Pero por eso... ¿No crees que ese voto es un voto, por ejemplo, comprometido con la revocatoria? ¿Cuál? Ese voto que tiene hoy Rafael Correa. Claro que estamos comprometidos con la revocatoria, queremos la revocatoria de Noboa, porque la guerra no es para que gane el concejal de Atuntaqui, pues, hermano. La guerra es para derrotar a la oligarquía ecuatoriana, para que no sigan haciéndonos todo lo que nos hacen todos los santos días. No. Aquí la lucha es para que se vayan a la casa, para derrotarles. Y en eso está el 80% de los ecuatorianos, 70 y pico, dice que votaría por la revocatoria. No. O sea, no es invento, pues. El que no lea eso no se está dando cuenta que hay un 70% de ecuatorianos y ecuatorianas que le decimos ya basta, pues, al señor Noboa y a la señora Pinto. Esto creo que es una verdad alta como un pino, como dicen en España, ¿no? Que por ser tan alta y tan evidente a veces no la vemos. No la vemos y estamos metidos en el problema de que si la concejalía, si la candidata, si la no candidata, si que le dijo, que no le dijo. Oye, ya. De verdad, Fernando. Sí, hay que hacer ejercicios de lectura muy precisos para dar los pasos que se tienen que dar, porque al final creo yo que la voracidad con la que este gobierno ataca, con la que este gobierno como monstruo fagocitante lo engulle todo y lo controla todo, entraña cada día más peligros. Claro. Y si es que las resistencias no están en los lugares adecuados, pues el paso es libre para esos peligros. Yo diría que hoy, mi lucha, mía, de Felipe Vega La Cuadra, no es electoral. Yo me guío por el principio, vota por quien quiera, con tal que no le des ni un voto a Noboa, ni uno, ya, ni un voto, cero. No es una lucha electoral. La lucha es porque nos dejemos llevar por la fuerza transformadora de nuestro pueblo. Nuestro pueblo ya quiere otra cosa. Y a la final de cuentas, hermano, esa es la única posición política correcta. Es mía, personalísima mía. Sí. Yo realmente, oye, qué bacán, como nos suele pasar, nos hemos pasado de tiempo y como me suele pasar, mis apuntes se fueron al carajo. Ha estado fantástica la charla. No revisé ni una sola vez las cosas que tenía apuntadas, circulamos algunos temas. Pero bueno, nos pasa cuando la charla es entre amigos y tan agradable. Mi abrazo siempre gigantesco, lleno de cariño, querido amigo. Para ti, para tus padres, un cariño muy, muy, muy grande, para tus hermanos, hermanas.
muchísimo cariño de mi parte, ¿no? Gracias. Un abrazo y fuerza también. Beso enorme para la Sol y para los nietos y para las bebés. Abrazo. Muy bien. Chao, chao. Chao. Bien, Felipe Vega de la Cuadra, nos hemos pasado de tiempo, amigos, teníamos algunas cosas que revisar, entre ellos la presentación de la candidatura de Mónica Luzárraga. Ya voy a pasar, hagamos una cosa, veamos solamente la nota de Ecoavisa acerca de la presentación de la candidatura de Mónica, porque ya no nos queda tiempo para más, y luego venimos acá a conversar y a leerlos un poquito, ¿no? De lo que han venido comentando acerca de la charla que hemos sostenido con don Felipe Vega